noches, ¿cómo están todos? Vamos a estar esperando un poquito que nos vayamos reuniendo a esta nueva tarde de discipulado. ¿Cómo están todos ustedes? Preocupados nosotros por la cantidad de niños que están enfermos y por las peticiones de oración de los papás que están sumamente angustiados con el virus sincicial que está atacando a los niños. Así que vamos a comenzar este discipulado con una oración para que vayamos dándole fuerza y entendiendo de que la oración no tiene distancia, para apoyar a esos padres que están angustiados en urgencia, en los que están en casa, a todos ustedes, a los que están con alguna enfermedad que está atacando su cuerpo. Vamos a orar y entre todos los que ya nos hemos ido conectando, vamos a hacer esta fuerza, ¿no?, para enviar esta oración de sanidad para todos aquellos que están necesitando un milagro de sanidad. Dios mío, Padre eterno, todopoderoso Señor, te damos gracias por este nuevo día, Señor. Declaramos que somos tus hijos, Señor. Entendemos que el Espíritu Santo está con nosotros, Padre Santo, porque así tú lo has dicho y así tú lo has declarado para nosotros, Señor. Y también, Padre, en esa misma confianza y en esa misma fe, Dios mío, y en ese poder de autoridad, enviamos sobre todo enfermos, Señor, sobre los niños que están padeciendo en esta hora con el virus sincicial, Señor, que sus organismos respondan, Señor, que su sistema inmunológico responda, que se dilaten, Señor, esos vasos, en sus pulmones, para que puedan entrar el oxígeno, Señor, y empiecen a expectorar bien, Dios mío, Dios Todopoderoso. Nada es imposible para ti, así que ordenamos que el sistema respiratorio de todos los niños, Señor, que están con este virus sincicial, que están con influenza, Señor, los que están con influenza, todos tus hijos, Señor, en esta hora, vaya para ellos, Señor, una unción de sanidad, Dios mío, que se pudran los yugos de enfermedad que los tienen, Señor, Padre, atados a una cama, Señor, y con angustia y desesperación en sus corazones por sus bebés, en el nombre poderoso de Jesús. El pueblo dice amén. Amén. Bueno, esta palabra de hoy día, los saludo a todos ustedes, saludo a las iglesias, a los pastores, a los líderes, ¿verdad? A los jóvenes, a todos los ministerios que están conectándose en esta hora, en esta nueva jornada de discipulado. Me tocó a mí hoy día darles una palabra y espero en el Señor que sea muy ungida, que esté llena de gracia, que podamos entender lo que el Señor nos quiere decir, lo que nos quiere aconsejar en este día. Y esto es para todo, de Capitana Paje, ¿verdad? Vamos a escuchar esta palabra. El título de esta palabra se llama El peligro de ignorar los preceptos de Dios. Es bien sugerente, los peligros de ignorar los preceptos de Dios. Cuando hablamos de Dios, la mayoría de nosotros estamos de acuerdo de su infinito amor y su misericordia, de su perdón, restauración, reconciliación, bendiciones y provisiones. Todos estamos de acuerdo que conocemos a Dios así. Ese es el Dios que nosotros predicamos. Apelamos a su poder, a su autoridad, y apelamos, escúcheme, cuando tenemos necesidad apelamos a su poder, a su autoridad, porque no ignoramos, ninguno de nosotros, todos los que ya hemos sido discipulados, los que ya conocemos a Dios, no ignoramos que a través de Jesucristo somos hechos hijos de Dios. Y la palabra lo vale así. Ahí en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 12, para los que están tomando nota de esto, se lo vuelvo a repetir. Juan 1, 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad o autoridad ser formados hijos de Dios. O sea, ya le recibimos, y al recibirle, porque nosotros creemos en su nombre, nos dio la potestad y la autoridad de ser formados hijos de Dios. Estamos siendo formados como hijos de Dios, todos nosotros, unos más adelante, otros más atrás, pero todos nosotros tenemos
estamos con esa autoridad de ser formados hijos. Teniendo en cuenta, usted y yo, esta verdad que ya nos ha sido enseñada y revelada, podemos decir honestamente que no somos ignorantes de nuestra nueva identidad a través de Cristo Jesús y el propósito divino de Dios con todos nosotros, con ustedes y con nosotros, ¿verdad? El apóstol Pedro dice que somos linaje escogido. Usted ha leído ¿cuánto se llama ese versículo? Esa palabra. Dice que somos linaje escogido, real sacerdocio. Y yo quiero que vaya tomando en cuenta lo que estoy diciendo. Por favor, vaya apartándolo así. Tómese este tiempo. Si usted tiene la Biblia abierta, ábrala, búsquela si no la tiene, porque hay palabras que usted la va a tener que mirar para que vaya conociendo el propósito de esta palabra en este día. Entonces el apóstol Pedro dice que somos linaje escogido, o sea, nos escogió Dios. Y dice real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, por el Padre, y que hemos sido llamados para anunciar las virtudes de nuestro Salvador. Pero todo este linaje que nos ha sido imputado, hermanos amados, por el Padre conlleva responsabilidad. No es gratis. Cuando el Señor nos dice que somos sus hijos, cuando nos llama que somos elegidos, que somos un linaje elegido especial para Él, cuando dice que somos un real sacerdocio, cuando más encima nos llama nación santa, es un pueblo adquirido por Dios a través de su Hijo, eso nos imputa inmediatamente una responsabilidad, ¿no? Primero, número uno, nos imputa una responsabilidad con Dios. Tenemos que ser lo que Dios dice que somos. Tenemos que caminar conforme a su voluntad. Tenemos que tener santidad. Tenemos que tener frutos de esta nueva identidad. O sea, no es que se nos imputó y vivamos como queramos. No. Hay una responsabilidad. Entonces digo, con Dios, porque tenemos que estar alineados con Él, si es que queremos bendición, si es que queremos la restauración, la reconciliación, si queremos el favor de Dios, si oramos y que el cielo se abra para nosotros, tenemos que tener una comunión con el Señor y un fruto de que realmente estamos siguiendo su palabra, que somos hijos de Él, que llevamos su genética, ¿no? Que tenemos al Espíritu Santo, ¿me entienden? Entonces, primero con Dios. Número dos, con nuestra familia. Porque nos encanta cuando decimos que somos rey y sacerdote, pero usted más adelante en esta palabra se va a dar cuenta la responsabilidad del rey y la responsabilidad del sacerdote. Con nuestras familias, porque conforme a lo que declaramos, conforme a que hemos sido restaurados, de que hemos sido reconciliados con Dios, que ya hemos perdonado, que de verdad somos nuevas criaturas, que el tiempo viejo pasó y que hoy día todo está hecho nuevo, realmente la familia lo tiene que ver. Y nosotros somos inmediatamente responsables, ¿no?, del cambio que nuestra familia tiene que ver y también de llevar a nuestras familias a Cristo. Y tercero, con nuestra sociedad que nos rodea. Porque créanme que cuando usted dice que recibió a Jesucristo, inmediatamente se les empieza a pedir cambio. La gente de afuera del mundo puede no seguir a Dios, pero cuando sabe que usted o yo ya recibimos a Cristo en nuestro corazón, inmediatamente hay una exigencia. ¿Por qué? Porque aunque lo hayan oído de oídas, saben que Él es santo, saben que Él es bueno, saben que Él es puro. ¿Me está entendiendo? Entonces eso nos imputa inmediatamente el carácter de Cristo a nosotros, aunque no hayamos cambiado. Entonces tenemos una responsabilidad, entonces, primero con Dios, segundo con nuestra familia y tercero con la sociedad que nos rodea. Y la sociedad que nos rodea es el trabajo, es la universidad, son los amigos, es la misma iglesia, porque en la misma iglesia hay divisiones, en las mismas iglesias vamos viendo caracteres que no se sujetan a Dios, ¿no? Y que no viven conforme, y uno los va viendo como pastor, como guía, los va viendo que no están teniendo la vida que Dios nos da, esa vida zoe, esa vida alegre, esa vida tranquila, esa vida confiada, esa vida de sanidad, esa vida de propósito, de paz, de gozo. Póngale usted las virtudes que el Señor tiene para nosotros. Entonces esta sociedad nos exige, ¿no?, que tengamos un cambio. Entonces tenemos responsabilidad. Si les pregunto a ustedes, y la pregunta, si amamos a Dios,
o si usted ama a Dios, si se lo pregunto a usted directamente, usted me va a decir inmediatamente que sí. Y me lo va a decir muy seguro que su sentimiento es real. Y yo no tengo por qué dudar. Es real y verdadero. Pero vemos que en la vida de muchos, a pesar de amar a Dios, han perdido el temor reverente a Dios. Y esto es delicadísimo. Porque cuando podemos amar al Señor, pero cuando perdemos el temor reverente es perder el respeto. Es cuando los hijos, ¿verdad? Están sujetos a nosotros, pero cuando nos pierden el respeto, nos pierden el temor, se suben por el chorro los hijos. Ya no tenemos autoridad sobre ellos, ya están ellos haciendo lo que quieren, y es difícil criar o aconsejar a un hijo que no quiere ser guiado, que no quiere ser aconsejado, porque ya perdió el temor a los padres, el respeto. Y hoy día lo estamos viendo muy a menudo eso, desgraciadamente. Entonces, cuando el Hijo de Dios, o el cristiano, por decirlo así, que ha aceptado a Cristo, ¿verdad? Pierde el temor reverente a Dios, es que simplemente puede amar a Dios, pero puede seguir pecando, tranquilamente. Y su pecado puede hacer caer, vuelvo a repetir, puede hacer caer su relación con Dios, puede caer su relación con la familia y la relación con la sociedad. Lo hace inmediatamente. Porque para juzgar hay muchos dedos, pero para levantarte de ese lugar, muy pocas manos, ¿no? Los juicios de las personas están aquí, al borde de la lengua, te enjuician, no te van a ir a buscar. Los que te van a ir a buscar son tus padres verdaderos, los padres biológicos y tus padres espirituales, porque tenemos el amor de Dios y tenemos la comisión con el Señor de irte a buscar donde tú quieras que estés. Pero no toda la sociedad, no todos tus amigos, ni siquiera tus hermanos muchas veces. Romanos, en el libro de Romanos, en el capítulo 10, en el versículo 2 y 3. Romanos, para los que están anotando, por favor. Romanos 10, versículo 2 y 3. Dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. Quiero que escuchen muy bien este versículo, es precioso y es muy profundo. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. No, y ciencia significa no el conocimiento correcto, ¿no? Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Y los que son entendidos pueden encontrarle razón al apóstol Pablo cuando está diciendo esto. Él está hablando en ese periodo a los judíos, a los sacerdotes de ese tiempo, a los fariseos de ese tiempo, gente dedicada a Dios, gente que amaba al Señor y que tenía un celo de Dios, pero no conforme al conocimiento de Dios, no conforme al amor de Dios, no conforme a la salvación de Dios, no conforme a la restauración, no conforme a la reconciliación, no conforme a la visión de Dios, no. Ellos tenían celo, estaba toda la rigidez, ¿no? Del culto, de la rutina de la religión, pero no estaba la conexión, no estaba la relación, no estaba la obediencia a los estatutos del Señor, no estaba el amor de Dios ahí, ¿no? Confesamos con nuestra boca a Jesús como Señor Kyrios de nuestras vidas. ¿Cuántos lo han hecho? Todos hemos confesado al Señor como nuestro Salvador, pero también como nuestro Señor, como el Kyrio de nuestras vidas. Y de inmediato nos comprometemos con esta confesión, le damos paso a darle a Él el lugar supremo en nuestro corazón, a la obediencia y a la adoración reverente a Él. Cuando yo confieso a Cristo como mi Señor, yo inmediatamente me despojo del yo. Lo hemos enseñado montones de veces, el pastor Julián, el apóstol Robbie, nos ha enseñado tremendas prédicas sobre este tema. Entonces, hacemos la confesión de fe, inmediatamente renunciamos a nuestro yo para darle paso a Él, que Él sea el Señor, que Él sea el amo, que Él sea el dueño de nuestro ser. Le damos el lugar supremo en nuestro corazón y la obediencia y adoración reverente a Él. El tema es que ignoramos que si estando en Cristo las cosas viejas pasaron y todas las cosas son nuevas, y que la relación íntima del conocimiento de esta verdad,
cuando yo tengo el conocimiento, cuando se me ha revelado esta verdad, cuando en mi intimidad ya no me tienen que estar diciendo quién es Dios en mi vida, la confesión de fe inmediatamente empieza a tener fruto. Dice fruto de labios que confiesan su nombre. Y en el lineamiento de nuestra vida, cuando nos alineamos al Señor, inmediatamente queda obsoleto el humanismo, que hay que erradicarlo como sea de nuestras vidas. El humanismo, el que está sujeto, el yo, nuestra propia opinión, nuestra propia justicia, como decía el apóstol Pablo más arriba en el versículo que les acabo de leer. Hacemos las cosas para Dios, hacemos cosas para Dios que creemos que son buenas, que incluso creyendo agradarlo, pero estamos lejos de hacerlo. Entonces, cuando no tenemos la revelación, cuando solamente confesamos al Señor de labios, pero nuestro corazón está lejano a la conversión, inmediatamente nosotros estamos haciendo nuestra propia justicia y no conforme a los preceptos de Dios. Sus mandatos deben ser órdenes para nosotros, debe ser prioritario. El mandato de Dios debe ser lo primero, lo prioritario, desde que me levanto hasta que me acuesto. ¿Cuál es el mandato de Dios para mi vida? ¿Cuál es el mandato para este día? ¿Cómo debo conducirme en este día como un hijo de Dios? Ignoramos al Señor, nos conducimos como queremos, hacemos lo que queremos, pero después lo confesamos como el Señor y hacemos una hipocresía. Y de hecho, inmediatamente un espíritu idólatra se apodera de nosotros, creyendo que estamos en Cristo, estamos muy lejos de Él. Y por eso también que no hay respuesta a nuestras oraciones. Nos preguntamos, ¿por qué si estoy orando? ¿O por qué si estoy ayunando? Hay una palabra sobre el ayuno que también le dio el pastor Julián, que fue bien fuerte, que decía que ayunamos a veces para nuestro propio estómago, para vernos más delgados o para mostrarle a otro que ayunamos. Pero no está intrínsecamente la relación con Dios, ni el agradar a Dios, ni el cambio que necesita nuestra alma, que necesita nuestro cuerpo. Sabe que hoy día se reúnen los médicos en el mundo para darse cuenta de que todas las enfermedades parten por la mente. Y si nosotros tenemos la mente de Cristo, ¿por qué tendríamos que estar enfermos de depresión, de angustia, de desesperación? ¿Por qué tenemos que tener tanta ansiedad diaria? ¿Por qué no entramos en el carril de la fe, en el carril de la tranquilidad, en el carril de la paz? Simplemente porque confesamos a Dios sin sentir y sin obediencia a sus mandatos. Entonces sus mandatos deben ser órdenes para nosotros, prioritarias en nuestras vidas cristianas. La urgencia de practicar su santidad, no olvidando que el Señor es el mismo, ayer, hoy y siempre. No, Él no ha cambiado. Cuando nos esforzamos en atender su consejo, en atesorarlo, en vivir en nosotros, en atesorarlo. Atesorarlo significa, este es un tesoro que yo lo tengo para mí, lo guardo para mí, es el regalo de Dios a través de Jesucristo para mí, lo atesoro, no lo suelto. En vivir en comunión, en que estamos en la práctica diaria. Mire, cuando empezamos a vivir en la comunión con Dios, cuando empezamos a caminar en sus preceptos, cuando empezamos a caminar en sus mandatos, es que ahí se realiza la verdadera adoración. Eso es adoración, eso es adorar a Dios, eso es creerle a Dios, eso es estar con Él, el estar confiado en Él, el reposar en Él, en descansar en Él, ¿me está entendiendo? Entonces le adoramos. Esto es lo que agrada a nuestro Padre Celestial, ese tipo de adoración. Está bien, adoramos al Señor en el púlpito, con los levitas, las canciones, adoramos al Señor, cantamos alabanza y todo eso. Pero la verdadera adoración para Dios es un corazón contrito y humillado y obediente. Y cuesta. Todos somos de mecha tiesa. Somos medios parados. ¿Entienden? No nos gusta que nos digan qué tenemos que hacer. Nos cuesta doblegar el yo. Nos cuesta doblegar, Dios mío, esta altanería, esta arrogancia, esta obstinación que tenemos y que le damos tanta autoridad y que a ese sí que adoramos. A ese demonio de obstinación adoramos. A ese demonio de separación, a ese adoramos. ¿Y sabes cómo lo adoramos? Porque nos guiamos por lo que Él dice que tenemos que hacer y no por lo que nuestro Dios que hemos confesado, que es nuestro Kyrio, dice que tenemos que hacer. Y contra eso, Dios nos mira. Nos mira
pacientemente, con el amor de siempre, esperando que nosotros en algún minuto nos demos cuenta que estamos errados. ¿Cuándo nos damos cuenta que estamos errados? Cuando nos empezamos a golpear, cuando viene la prueba, o cuando viene, qué sé yo, el desierto. Ahí nos empezamos a golpear, y empezamos a clamar nuevamente, y ahí nos arrodillamos, y ahí lloramos, y empezamos de nuevo a estar en su presencia cuando hay una necesidad, cuando hay algo que requiere un milagro urgente de Dios. Entonces, ¿qué es lo que agrada a nuestro Padre Celestial? Que nosotros seamos honestos, que de verdad, que andemos en espíritu y en verdad, que de verdad le amemos, que de verdad tengamos un temor reverente, que tengamos una relación diaria con su palabra, que tengamos una relación diaria con su consejo, pero que veamos su consejo, pero que también lo practiquemos, hermano. Porque usted puede le pueden decir todos los días que tiene que hacer ejercicio, y le dan los ejercicios y usted los mira, pero si los mira y no los practica, nunca va su cuerpo a tener 90, 60, 90 en las mujeres o musculatura de los hombres. Usted simplemente lo va a mirar, pero no tiene el ejercicio diario de la musculatura que necesita su cuerpo. Así la musculatura del hombre espiritual va necesitando la palabra del hombre de Dios. El hombre espiritual, la mujer espiritual necesita la palabra para ejercitar su corazón, para ejercitar su fe, para ejercitar la esperanza, para hablar conforme a la palabra de Dios, para declarar decretos de Dios en la vida de sus hijos, en la vida de su esposo, de su familia, para poder levantarse en adoración, para poder levantarse también ¿cuánto se llama? En intercesión. En obediencia, en obediencia. Eso se llama obediencia. Yo, Padre, te obedezco, y te obedezco porque te creo. Te obedezco porque realmente has hecho en mi vida algo diferente. Porque estoy cambiado, porque de verdad, Señor, no te conocía, como decía Job. Te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Entonces, ¿qué pasa? Pero cuando ponemos nuestra propia opinión, ignorando los mandatos divinos, ¿sabe qué nos exponemos? A un enfriamiento espiritual y a una muerte espiritual. Y ya lo de Dios nos da lo mismo. Ya nos da lo mismo reunirnos con los hermanos en la iglesia. Ya nos da lo mismo hacer una oración a la hora de la comida agradeciendo a Dios. Ya nos da lo mismo, hermano mío, lo que Dios diga. Porque creemos que Dios no nos está mirando. Pero Dios dice su palabra, aunque usted no lo cree y no lo practique, que Él siempre está donde nosotros estamos. Y que siempre nos está viendo. Por eso es que cuando se pierde el temor, se pierde esa visión de que Dios está en todo lugar. Ya no creemos que Dios es omnisciente, ya no creemos que es omnipresente, ¿no? Negamos la autenticidad de Dios con esa acción nuestra. Y es terrible porque usted puede sentarse en la iglesia y estar fornicando, usted puede estar sentado en la iglesia sin el temor, y usted puede estar adulterando su matrimonio. Adulterando incluso la fe. ¿Por qué? Porque ha perdido la comunión con Dios, ha perdido la relación con su palabra. ¿Qué es lo que dice su palabra? ¿Qué es lo que nos demanda? Ha perdido el temor. Así de simple, así de simple. Usted puede decir, yo amo al Señor. Incluso está tan manoseado esto de amar al Señor. Está tan manoseado no, yo amo a Dios. O cuando te dice alguien, hermana, yo lo amo con el amor del Señor. Pero te pela todo el día y en la noche parecís pollo desplumado en la boca de tu hermana, en las propias iglesias, en las propias congregaciones. Este pela ese, en vez de ayudarse, en vez de estar juntos, en vez de hacer coinonía, en vez de hacer cuerpo, en vez de vamos todos juntos, vamos, ayudemos, yo ayudo con esto, yo ayudo con otro, nos descuidamos. Desgraciadamente, lo tengo que decir. ¿Por qué? Porque se ha perdido el temor reverente al Señor y se ha manoseado el amor de Dios. ¿Me entiendes? Se ha manoseado el amor de Dios. ¿Cuánta gente a mí me ha dicho, hermana, yo la amo en el amor del Señor? Se llena la boca con eso, ¿no? Pero tú les ves su acción contra mí misma, ¿no? Y es cero amor de Dios. Porque si fuera el amor de Dios, tendría que tenerte respeto, tendría que cuidarte, tendría que alimentarte, tendría que protegerte, ¿verdad? Y no tendría que por ningún motivo desprestigiarte. Porque Dios jamás te desprestigia a ti. Si es el amor de Dios que dio a Jesucristo el Hijo
por nosotros en sacrificio, entonces yo tendría que sacrificar mi lengua también y ponerla bajo la cobertura del Señor para que no hable cosas que después me voy a arrepentir. Eso es lo que tenemos. Y eso es lo que estamos llamando la atención. Dios nos está llamando la atención para que nosotros podamos entender a qué fuimos llamados realmente. ¿Qué pasa en la vida matrimonial? ¿Qué pasa en la vida matrimonial de los hijos de Dios? ¿Qué pasa en los matrimonios hoy en día? Que no están santificados a Cristo. ¿Qué pasa? Que uno tiene una opinión y el otro tiene una opinión y no se ponen de acuerdo. Y se desprecian y se desprestigian, se pueden incluso conversar con otros y contar cosas que no deberían de contar de su cónyuge. ¿Qué pasa con la economía? Hacemos chanchullo, qué sé yo, no sé, los IVA. ¿Qué pasa con mi economía? Estoy gastando más de lo que tengo que gastar. Estoy endeudándome más de lo que puedo pagar. Eso es falta de temor, eso es falta de administración, eso es falta de mayordomía. ¿Qué nos enseña la palabra? Mayordomía. Así como nos enseña la mayordomía de la lengua, también nos enseña la mayordomía de la mente, del corazón y de la administración. ¿Cómo direccionamos nuestra familia? ¿Cómo voy a direccionar yo a mis hijos? ¿Sí? Si yo les digo que no usan el celular en la mesa, pero yo estoy sentada comiendo con mi celular en la mano. Y usted no me puede decir que no, ¿sabe por qué? Porque nosotros estamos con los niños. Y los niños cuentan cosas. Y no es que lo quiera apelar a usted, ni mucho menos. Simplemente el niño dice, no me quita el celular, total, en mi casa yo lo puedo tener en la mesa porque mi mamá lo tiene, mi papá lo tiene. O sea, ni siquiera les estamos preguntando. Los niños dicen, ¿cómo está dirigiendo usted su familia? ¿La está llevando en la dirección a los niños? ¿Los estamos llevando en la dirección del Señor? ¿Estamos revelando al Cristo? ¿Estamos siendo nosotros personas, ¿cuánto se llama? Humildes dentro de nuestro caminar diario? Estamos siendo sabios. Estamos siendo coherentes con ir a la iglesia. Estamos siendo coherentes con la palabra que recibimos. La repetimos a nuestros hijos. ¿Piensa usted que nosotros tenemos a los niños en el mes? ¿Cuánto? 8 horas. 10 horas, pongámosle mucho. El resto del tiempo los niños están en el colegio y en su casa. En 10 horas al mes, si usted no nos ayuda, los niños no se van a convertir a Cristo y Satanás vino en contra de ellos. Y usted sabe que hoy día todo está en contra de los niños. Hoy día se han levantado los héroes de este tiempo, ¿no? Los héroes para matar a nuestros niños. Y no nos damos cuenta y nosotros más encima se los pasamos en la mano. Usted hoy día, yo he estado leyendo cómo la pornografía en los teléfonos está haciendo niños tocados de 5 años con pornografía. Y los padres les pasamos los teléfonos para que los niños se entretengan. ¿Me entiende? Yo quiero que usted tome conciencia en esta noche de lo que les estamos conversando como guía, el consejo de Dios. Escúcheme, la palabra en el libro de Juan 14, en el versículo 23 y 24 dice lo siguiente. Juan, capítulo 14, versículo 23 y 24 dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Qué precioso. El que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Y el 24 dice, y el que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, más encima, sino del Padre que me envió. ¿Por qué hacemos esto? Cuando dice el que no me ama, porque hablamos de que todos amamos a Dios, yo toqué eso. Yo le pregunto a usted, ¿usted ama a Dios? Me va a decir que sí, yo le digo que sí, que sí. Todos amamos al Señor, es lo que decimos. Pero cuando no hacemos la palabra, cuando no obedecemos sus preceptos, cuando no nos alineamos a sus estatutos, ¿verdad? Nosotros no estamos amando a Dios, nosotros estamos queriendo a Dios. Queremos que nos libre, que nos limpie, que nos sane, que nos bendiga, que nos mande dinero, que nos abra puestos de trabajo. En fin, lo queremos solamente, lo queremos, le estamos mandando al Señor. Pero cuando lo amamos, hermano, ¿quién no se ha enamorado en este tiempo? ¿Quién no ha estado enamorado? Creo que todos, yo estoy enamorada de mi esposo. Y todos queremos agradar al que amamos. De hecho, yo decía, a los cabros no les gustan las lentejas, pero por la polola comen lentejas. O sea, uno cambia por ese amor, uno hace cosas por el otro, ¿verdad? Entonces no podemos decir que amamos a Dios y no hacer su palabra.
significa que lo queremos solamente. Lo buscamos por necesidad, pero no por amor. Qué duro, pero así es. Y tenemos que analizarlo. Yo quiero compartir con ustedes en este día un relato de la Biblia que nos avala el riesgo de ignorar los preceptos de Dios, sus mandatos y las consecuencias de ellos. Cuando yo dije que somos reyes y sacerdotes, porque así lo dice la palabra, y aquí voy a hablar de un rey y los sacerdotes que lo rodeaban y qué pasó con ellos. Quiero que usted vaya al libro de Primeras de Crónicas, en el capítulo 13, del versículo del 5 al 14, y aquí nos vamos a embalar y nos vamos a ir en este viaje de historia para ver que podemos amar a Dios, podemos servir a Dios, podemos pelear por Dios. Pero si no estamos alineados a sus preceptos y a sus palabras, siendo buenos, teniendo un buen proyecto, un buen propósito, tal vez, a la manera nuestra, no estamos sirviendo al Señor y no estamos conforme al corazón de Dios. Quiero que vaya ahí al libro, entonces dije, Primera de Crónicas, capítulo 13, del versículo del 5 al 14, que lo vamos a leer. Yo se lo voy a leer aquí, espero que usted lo siga. Dice así: entonces David reunió a todo Israel, desde Sior de Egipto hasta la entrada de Hamat, para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim. Y subió David con todo Israel a Baala de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová Dios, que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Esto es sagradísimo, sagradísimo. Y llevaron el arca de la casa de Abinadab en un carro nuevo. Nótese, quiero que quédese en la mente o nótelo por ahí, carro nuevo, ¿sí? Y Usa y Ahío guiaban el carro. Y David, el rey, y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompeta. Imagínense la fiesta. Tremendo, una alegría increíble. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Dios. El rey David tuvo pesar porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar, hasta hoy dice Pérez Usa, hasta hoy. Y David, dice la palabra, temió a Dios aquel día y dijo: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Quiero que lo tenga ahí. ¿Cómo el rey se pregunta? ¿Cómo he de traer el arca? Entonces significa que ignoraba cómo tenía que traerla, ¿sí o no? Y dice el 13, y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-Edom Geteo. Y ahí estuvo el arca, dice el 14, de Dios, estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa 3 meses, y bendijo Jehová la casa que tenía Obed-Edom y todo lo que tenía. Ahora, yo quiero que nosotros compartirle a usted, si escuchamos este relato, lo leímos todo y usted lo puede volver a repasar. Entonces, ¿por qué murió Usa? Si estaban haciendo todo bien. Estaban llevando en un carro hermoso el arca. Y había una adoración, el rey estaba feliz, estaba todo el pueblo, se había convocado todo Israel para llevar el arca a casa. El arca del pacto, donde estaba la presencia de Dios. O sea, era un tremendo acontecimiento nacional. ¿Qué pasó? ¿Por qué tuvo que morir un hombre? Si estaban haciendo las cosas aparentemente bien, conforme a su conciencia o a su propósito, o a su proyecto, no sé. ¿Qué pasó aquí? Bueno, hagamos un viaje más atrás todavía de la historia. Lo quiero llevar porque esto nos va a enseñar que nosotros no podemos ignorar lo que Dios establece, que está en su palabra. Lo que establece Dios está todo escrito. Acompáñeme usted allí, al libro de Éxodo. Caminemos hacia allá, al libro de Éxodo, en el capítulo 25, en el versículo 14 y 15. Éxodo 25, 14 y 15. Y mire lo que dice acá.
vayamos entrando en que Dios nos está revelando, ¿no? Vayamos entrando en esta revelación. Y dice así: y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellas. 15. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. Estamos hablando del arca del pacto que estaba llevando David sobre un carro. En el mandato de la construcción del arca del testimonio, leemos ahí que le agregarían 2 anillos a los alrededores y se pasaría una vara por ella para que los levitas las trasladaran. O sea, para trasladar el arca, Dios hace un diseño y se lo entrega a Moisés, porque este diseño ahí en el libro de Éxodo, o si usted lo empieza a leer desde el 25 en adelante, empieza toda una construcción del tabernáculo para que el Señor morara ahí su presencia. Habla a Moisés el Señor, le da las directrices del diseño del santuario, del tabernáculo, del arca del pacto, de los utensilios y todo lo que se iba a usar ahí tenía que estar santificado. ¿Sí? Ahora usted me sigue para acá, nos fuimos a Éxodo y está aquí dándole las directrices de cómo el arca tenía que ser creada o no sé, trabajada, como usted quiera decir. Y vamos a ver también que no solamente le dijo eso, sino que en el libro de Deuteronomio yo leía ahí que en el 18 el Señor asigna, llama a Moisés de nuevo y le dice: mira, estas son todas las tribus, pero de la tribu de Leví me la voy a dejar para mí. Esta tribu van a servirme a mí en mi tabernáculo. Así que estos que están aquí, de la tribu de Leví, los hijos de Leví, la herencia de Leví, por generación y generación, me van a servir en el tabernáculo. Y empieza la asignación de quiénes van a llevar las cortinas, quiénes van a llevar los utensilios, ¿me está entendiendo? Pero a los hijos de Coat, que son los únicos que podían llevar el arca. Nótese esto lo hace Dios. Y vamos ahí al libro de Números, porque quiero que lo lea conmigo, porque quiero que se interiorice de que cuando leemos la palabra no tenemos por dónde perdernos para seguir los pasos de lo que el Señor quiere de nosotros. En el libro de Números, en el capítulo 3:29, por favor, si me sigue, tenía aquí, espérese un poquito, lo vamos a leer, que lo tenía separado. Número 3:29, dice así. ¿Lo tiene ahí usted? Lo vamos a leer al tiro. Dice en el 3:29, le voy a leer un poquito más arriba. Dice: de Coat eran la familia de los aramitas, la familia en fin. Y el número, dice el número de los varones de Coat, y las familias de los hijos de Coat acamparán al lado del tabernáculo al sur, dice la palabra. En el 3:21, en el 3:20, no entrarán para ver cuando cubran las cosas santas, porque morirán. Dios elige a estos siervos, a estos levitas, hijos de Coat, que eran los únicos que podían cargar, se les dio que podían cargar el arca a sus hombros. Se tenía que llevar cargando el arca en sus hombros. Por eso decía que tenía unas anillas de oro y por ahí pasaban una vara y en esa vara la tenían que llevar cargando. ¿Sí? Y solamente tenían que ser estos levitas, porque esa era la tarea asignada por Dios. ¿Está entendiendo? Si nos vamos al 4, el capítulo 4 del mismo libro de Números, al 4, lo tengo acá, 4, al 4:15, al 4, discúlpeme, yo lo tengo en el 4:15, pero se lo quiero leer, dice... En el 15 dice: y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, y cuando hayan de mudarse el campamento, vendrán después de ello los hijos de Coat para llevarlo, pero no tocarán cosas santas, no sea que mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. O sea, Dios te asigna y tiene que obedecerse. Después, si seguimos, dice, habló también Jehová a Moisés a Aarón diciendo: no haréis que perezca la tribu de la familia de Coat de entre los levitas, para que cuando se acerquen al lugar santísimo vivan y no mueran. Haréis con ellos esto. Le da toda una tarea a los sacerdotes.
Aarón y sus hijos vendrán y los pondrán a cada uno en su oficio y en su cargo. No entrarán para ver cuando cubran las cosas santas porque morirán. Entonces, ¿cuál era la tarea de Aarón y sus hijos? Ellos primero entraban al lugar santo, tapaban todas las cosas con ciertos géneros que el Señor le había dicho que lo tapara, y cuando esto estaba envuelto, recién entraban estos levitas, los hijos de Coat, para sacar las cosas y cargarlas. Ellos no tocaban, ellos no abrían, porque estaba dicho por Dios que el que abría el arca y miraba hacia adentro moría. El que tocaba el arca con su mano, ¿me entiende? O sea, hubiera sido mejor que el arca hubiera caído a la tierra antes que la mano de Usa lo hubiera tocado. Y usted me está entendiendo la santidad, me está entendiendo lo que Dios estaba exigiendo. Usted está siguiendo el hilo de esta palabra que les estoy dando, ¿sí? Estamos hablando de obediencia, hermano. Estamos hablando de conocer la palabra. Estamos hablando de qué es lo que está hablando Dios en sus preceptos. Qué es lo que está pidiendo a Dios nosotros que le conozcamos. ¿Me está entendiendo? O sea, le quiero llevar a eso. Por eso le estoy contando este relato. En el libro de Números, si sigue ahí mismo, en el mismo libro de Números, usted que me está siguiendo, viendo la Biblia, el libro Números, en el capítulo 7, en el versículo 6 y 9, dice lo siguiente. Entonces Moisés recibió los carros y los bueyes y los dio a los levitas. Pero a los hijos de Coat no les dio, porque ellos llevaban sobre sí en los hombros el servicio del santuario. Y ahora síganme en esto, mire. O sea, solo los levitas, hijos de Coat, no usarían los carros con bueyes. ¿Dónde llevaron el arca? ¿En qué la llevaban? En el tiempo de David. En un carro con bueyes. Está siguiéndome. Dice, los hijos de Coat no usarían los carros con bueyes porque llevaban sobre sí en los hombros el servicio del santuario. Y Dios fue muy claro cuando advirtió a los levitas que cuando estuvieran cargando objetos sagrados, ellos no tocarían cosa inmunda, no sea que mueran. Sobre estos levitas tenían una cabeza un sacerdote que se llama Eleazar, que era hijo del sacerdote Aarón. Ahora, usted puede ir entendiendo por qué Usa ¿por qué Usa falleció? Usted puede ir, porque no es que Dios sea cruel. ¿Qué pasó? Había una desobediencia ahí o una ignorancia. Estaba ignorando lo que Dios le había advertido de antes. O sea, ellos eran levitas. Como usted es un hijo de Dios, como yo soy una hija de Dios, que Dios nos advierte. Como le advierte a los levitas de este tiempo. Hoy día decimos ser levitas, pero en ese tiempo, si no se obedecía, se moría. Hoy día usted no obedece y se muere espiritualmente. O sea, hay una muerte igual. Quiero hablarle entonces al rey David, porque había una responsabilidad sacerdotal en el momento en que estaban trasladando el arca, porque dice la palabra que el rey David convocó a asambleas para traer el arca, para llevarla de nuevo a su casa, ¿no? Pero, ¿qué pasó? Yo no vi en la palabra en ningún momento, ahí en el libro de Deuteronomio hacia atrás, del 17 hacia atrás, yo no vi a David consultando a los profetas, ni vi tampoco consultando al sacerdote o a los levitas. Y estaban, porque existen y están. Mire lo que pasa con el rey. El rey tiene una obligación cuando decimos que nosotros somos reyes, y que nos encanta cuando dicen que nosotros somos reyes y sacerdotes. Nos fascina, sobre todo a los hombres. Me encanta cuando dicen que son los reyes y los sacerdotes. Entonces dice, las obligaciones del rey está ahí en Deuteronomio 17, en el versículo 18 al 20, para que usted lo siga conmigo. Se lo repito de nuevo, Deuteronomio 17, del 18 al 20. Y dice así, y cuando está hablando del rey, las obligaciones del rey, está escrito en la palabra, estamos hablando que todo esto son estatutos para el pueblo de Dios, ¿sí? Dice así, Dios le está hablando a Moisés, porque todo esto se lo está entregando ¿a quién? A Moisés. Dice, y cuando se siente, está hablando del rey, y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí una copia de esta ley. ¿Cuál ley? La palabra. Estamos hablando de los 5 libros. Dice, las ordenanzas, ¿ya? Dice, hará una copia para sí de esta ley del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. ¿Me sigue?
y lo tendrá consigo y leerá todos los días de su vida. Nosotros somos reyes. Y lo tendrá consigo y leerá todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley, estos estatutos, para ponerlos por obra. O sea, cuando nosotros decimos que somos reyes, tenemos la obligación, igual que este rey, de leer la palabra diaria, de obedecer sus estatutos, de creer, si estamos en Jesucristo, estar en Él, con Él y en Él, porque sabemos que en Él tenemos las bendiciones. No fuera de Él. Dice el Señor Jesucristo, dijo, lejos de mí nada podéis hacer. Escúcheme, quiero seguir. En el 20 dice, ¿para qué tenía que hacer todo esto? ¿Para qué tenía que leer la palabra? ¿Para qué tenía que tener la ley y leerla todos los días? Decía, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, no tome atención, sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni siniestra, a fin de que prolongue sus días en el reino, él y sus hijos en medio de Israel, para no errar, para no errar. Nosotros los erramos, hijos, amados, cristianos, los que estén viendo esta palabra, para no errar. Nosotros erramos simplemente porque ignoramos la palabra del Señor, ignoramos su consejo. Queremos poner nuestra propia opinión y queremos mandarnos solo de verdad, pero queremos tener las bendiciones de Dios. Quiero leer Primera de Crónicas. Quiero que vaya a Primera de Crónicas, el capítulo 15, el versículo 2 primero. Se lo voy a leer acá. Dice, entonces, cuando algo pasó con David, después de 3 meses, dice que después de 3 meses fueron a buscar el arca. ¿Sí? Entonces dice, vuelve David, dice David en el capítulo 15, en el versículo 2, dice, entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas. Seguramente hizo reunión con los sacerdotes, no sé. Dice, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Volvemos al capítulo, subimos al capítulo 13 y dice, al versículo 13 dice, pues por no haberlo hecho así, vosotros, la primera vez Jehová nuestro Dios nos quebrantó por cuanto no le buscamos según su ordenanza. ¡Wow! Ahora, dice, y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras conforme a la palabra de Jehová. ¿Era bueno lo que ellos habían hecho la primera vez? Obvio. Conforme al pueblo, conforme al rey, conforme a todo, se veía bueno. Pero no era lo que Dios había ordenado. No es lo que Dios había escrito en su palabra. No eran las directrices que Dios le había dado a Moisés perpetuamente. Si esto era perpetuamente. Todavía que no está Jesucristo. Quiero darle la conclusión de esto. Vemos al rey David reconociendo que había actuado en una forma contraria a las instrucciones de Dios acerca de cómo había de trasladar el arca. Entendió que debía ser llevada en los hombros de los levitas utilizando los anillos que tenía en los costados, así como Dios le había ordenado a Moisés que lo hiciera después de que los sacerdotes y levitas se santificaran, porque en esta segunda ida a buscar el arca, habló a los sacerdotes, a las cabezas de los levitas, a los sacerdotes, y les dijo, ustedes tendrían que haberme dicho que la cosa era así, que así se tendría que ir a buscar el arca. Si usted lee sobre el arca, es maravilloso lo que el Señor muestra, que el poder que había dentro de esa arca del pacto. No era cualquier arca, no era una cajita que vamos a ir a buscar, no era una caja musical, estaba la presencia de Dios ahí. Se tenía que hacer como lo que Él había mandado. Así nosotros también tenemos la presencia de Dios, dice la palabra. Y a veces hacemos con este cuerpo y con esta arca o con esta, ¿cuánto se llama? Con esta, ¿cómo le llamamos? Casa, ¿no? Sí. Con este templo hacemos cosas que no deberíamos, transgrediendo al Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Se santificaron y recién santificados pudieron ir a buscar el arca, hermano.
creo que fue una fiesta maravillosa y el arca volvió a un lugar específico que el rey David le había edificado. Otro principio fundamental es que debemos actuar de acuerdo con la voluntad de Dios. Hacer exactamente lo que Dios dice que hagamos. Cuando comenzamos a utilizar nuestro propio razonamiento o a subestimar las instrucciones de Dios, las consecuencias, hermanos, son serias. Y los vemos, matrimonios destruidos porque hacen lo que quieren, ¿eh? No se perdonan, se guardan rencores, se traicionan, se olvidan del pacto que hicieron delante de Dios, se olvidan de los testigos que fueron testigos de su pacto, se olvidan como si nada, no se soportan, pero pactaron con Dios para llevar a sus hijos por el camino del Señor. Pactan con los hijos, los presentamos en la iglesia para que después, en un tiempo más, un par de años más, no los vemos nunca más en la iglesia, pero pactan con Dios, no pactan con nosotros. Con nosotros usted puede hacer lo que quiera, pero a Dios le tiene que responder de sus acciones. Entonces, subestimamos las instrucciones de Dios y las consecuencias son serias. Son serias. Proverbios 3, el capítulo 3, versículo 5-7 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Tu corazón dice, y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos. Y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Aunque nuestras acciones estén bien intencionadas, hermano, aunque mis acciones estén bien intencionadas, el resultado puede ser muy serio si nuestras decisiones son contrarias a los mandatos de Dios. Y son realmente lo hemos visto a través de todo este pastorado que nosotros llevamos. Hemos visto cómo se desvía la gente y después cómo los vemos, hermano. Proverbio 14:12 dice, lo repito de nuevo, Proverbio 14:12 para que lo alcancen a anotar. Dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Entonces yo quiero ahora conversar con usted y que usted me diga si realmente le encuentra sentido que tenemos que tener una relación diaria con la palabra de Dios. Que este librito no lo escribieron porque sí, para que estuviera en el Salmos 91 abierto, como para espantar los espíritus de su casa. No. Tenemos que saber qué piensa Dios, cuál es el corazón de Dios, cuáles son los mandatos de Dios, cuál es el sueño de Dios, cuál es el propósito y el plan perfecto de Dios para con nuestras vidas, para con nuestra familia, con nuestros hijos, para con nuestros proyectos, para con su iglesia, hermano. Nosotros somos la iglesia del Señor. ¿Qué está haciendo la iglesia realmente? ¿Cómo está la iglesia? ¿Qué poder tiene la iglesia? ¿Qué autoridad tiene la iglesia en este tiempo? Podemos decir que salamos la tierra, podemos decir que somos la luz del mundo. Si en cada paso, hermano, mentimos y nos autoengañamos nosotros mismos, teniendo apariencia de piedad, pero nuestros hechos negando la autenticidad de Dios, el poder de Dios, el carácter de Dios en nosotros. Entonces, si el temor de Dios no lo recuperamos, si no tenemos temor reverente a Dios, créame, hermano, que no vamos a llegar a ninguna parte como cristianos. No vamos a mover el mundo. Si esta tierra espera que nosotros nos manifestemos en espíritu y en verdad, y es cierto. Manifestémonos como Dios dice que hay que manifestarse. Hagamos el pacto real con el Señor. Unámonos, seamos uno con Él. Jesús oraba: oh Padre, quiero que así como yo contigo somos uno, que ellos sean uno, Señor, conmigo. Que seamos uno entre todos, hermanos. Si nosotros nos unimos, cosas poderosas suceden. Cuando usted está de acuerdo, cuando usted está de acuerdo con su esposa, cuando está de acuerdo con su esposo en proyectos, cosas tremendas suceden. Avanzan. No hay nada que les impida avanzar. Bueno, cuando la iglesia se une, cuando los hijos de Dios se unen, Dios mío, ¿cómo vamos a avanzar y cómo las tinieblas tienen que retroceder? Hay mucho por qué orar, hay mucho por qué interceder, hermano, por nuestros niños, por esta generación. El Señor me hablaba: no les hables de niños, ellos son edificadores, son mis edificadores.
son los intercesores del tiempo que viene. El tiempo que viene no es mejor que lo que tenemos hoy día. Entonces yo hago el llamado a su corazón este día. Hago el llamado, estudia la palabra, vea los preceptos de Dios, vea los mandatos de Dios. ¿A qué te está enviando Dios? No ignore la palabra, no se haga su propia Biblia, no se haga su propio precepto, su propio mandato, no se haga eso porque usted no tiene poder. El poder viene de Dios a través de Jesucristo el Señor en nosotros. Y ese es su Espíritu el que nos guía. Sin el Espíritu Santo estamos muertos, hermano. Así que espero en el Señor que le quede una reflexión en su corazón. Hago ese llamado de atención, los insto a buscar, los insto a entrar en la presencia del Señor. Estuvimos en tiempo de ayuno y créame que mucha gente que ayunó se sintió mucho mejor. Si usted necesita ayuno, hágalo. Si usted necesita, ¿cuánto se llama? No confesarse, sino que liberarse, hágalo. Pero busque al Señor con toda su fuerza. Busque al Señor. Y venga a la casa de Jehová. Venga a la casa del Señor. Porque allí está el consejo. Allí están los ancianos para aconsejarle. Allí están los ancianos para ungirle. Y también para declarar palabras sobre usted, dándole el pan de vida, que es el pan de la liberación. El Señor dijo a través del libro de ¿cuánto se llama la palabra que nos está dando el Señor? Dijo él, dijo que no faltará ni el pan, que es el pan de la liberación, que no va a faltar la unción, ¿no? Ni va a faltar el gozo, el aceite, dijo, y el mosto. Pero eso es promesa para los que creen y para los que lo obedecen. Así que, Señor, en el nombre de Jesús, que el temor reverente de Jehová venga a tu corazón y al mío, y que podamos levantarnos en ser realmente adoradores, levitas de este tiempo, que saben lo que tienen que hacer, que no hay que estarles enviando palabra todos los días para que se santifiquen, sino que tengan un corazón totalmente inclinado ante Dios, para que podamos avanzar, para que tengamos el verdadero avivamiento, que no vivamos de migaja, sino que tengamos el avivamiento que esperamos, que espera Dios, la adoración de un hombre y una mujer que está de verdad entregado a Cristo y que está haciendo conforme a la voluntad del Padre todo lo que Él le manda. Así que esta noche le bendigo desde aquí, desde nuestra casa, a usted, a su familia, a sus hijos, a sus generaciones, y haga conforme a la voluntad del Padre. Y vamos a ver tremendos cambios, hermanos, porque para nosotros está prometida esa victoria, no para los de afuera, para nosotros. Así que tome esa palabra, haga la suya y bendiga a quien tenga que escucharla. Haga conforme a la voluntad del Padre y vamos a ver bendiciones dentro de la casa. Un gran abrazo para usted. Y me soplan. El viernes una oración poderosa. Vaya preparado a esa oración. Vaya preparado. Vamos a interceder. Vamos a clamar. Vamos a hacer retroceder tinieblas. Vamos a decirle, Señor, aquí estoy. Vamos a entregar nuestro corazón. Vamos a realmente hacer agentes de cambio. Pero si no cambiamos nosotros, no vamos a poder hacerlo. Así que empecemos por nosotros. Bendígase con su esposa, con su esposo, con sus hijos allí. Y sigamos orando por los niños que tanto necesitan en esta hora, los que están enfermitos. Oración de los que realmente creen. La palabra es hermosa para nosotros y dice que para aquel que cree todo es posible. Así que el Señor de los imposibles está con nosotros. Llegue bendición a su casa, que caiga el poder sobrenatural de Dios sobre tu vida. Y conforme a lo que le hemos enseñado en esta hora, el domingo, el viernes un gran encuentro y el domingo un encuentro precioso porque hay convocatoria. A todas las iglesias estamos llamando a los pastores, al liderazgo. Va a ser un día de reunirnos todas las iglesias y de cena. Así que con su corazón preparado, el viernes prepárese estos días para que el domingo cuando llegue a cenar con el Señor usted sienta su presencia. Hermano, es tan hermosa la presencia de Dios. Es tan maravillosa la presencia de Dios. Te hace sentir tan bien. Te hace sentir tan levantado, hermano. No hay ningún Prozac, no hay ninguna pastilla para los nervios que te haga sentir lo que el Señor te da en su paz y en su gozo. Te bendigo en el nombre de Jesús. Un beso grande y nos encontramos pronto. Y a la Barbarita, un beso. Cuídate, Barbarita. ¿Sí? Beso grande.